¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Demos un paseo por la memoria de nuestro espacio y entre ustedes y nosotros disfrutemos a continuación de un programa del recuerdo. ¿Podrían contarme en qué consiste el fascismo y cómo se originó? Esta pregunta la hace un estimable oyente que nos escribe desde San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Allá por los años de 1920, varios países del mundo estaban en una dura situación económica, principalmente por las consecuencias que había dejado la Primera Guerra Mundial. Italia era uno de esos países en crisis. Más de 500,000 de italianos estaba sin empleo, y constantemente se producían protestas contra el rey y los ministros que por entonces gobernaban ese país, y que se mostraban incapaces de solucionar los problemas. Fue en medio de esta situación que apareció un líder llamado Benito Mussolini, quien se convertiría en una de las figuras más importantes de la historia de Italia. Mussolini había pertenecido por varios años al Partido Socialista Italiano, pero después de terminada la Primera Guerra Mundial, abandonó esa agrupación y en 1921 fundó un nuevo partido, que fue conocido como Partido Fascista. Mussolini era un hombre con gran facilidad de palabra. A sus discursos acudían gran cantidad de personas y pronto el Partido Fascista empezó a tener muchos seguidores. En tiempos del antiguo Imperio Romano, los guardias de algunos funcionarios importantes llevaban unas varillas unidas junto con una especie de hacha en el centro. Este era un símbolo de autoridad de la persona a la que acompañaban. Estas varillas eran conocidas como faces y así se les llamó también a los grupos o brigadas de seguidores. De ahí surgió el nombre de fascismo para el partido con el que Mussolini esperaba poner autoridad y orden en Italia. Vistiendo camisas negras, mucha gente se fue entusiasmando con las ideas de este nuevo partido político. En 1922, los fascistas organizaron una marcha en Roma, con el fin de exigirle al rey que entregara el poder. El rey confió entonces a Mussolini la presidencia del Consejo de Ministros. Una vez en el poder, el partido fascista de Mussolini se convirtió en una dictadura que gobernó Italia por varios años hasta 1943. El pensamiento político de los fascistas fue inspirado en la idea de que los sistemas de gobierno democrático y socialista eran los causantes de todos los fracasos políticos que se habían dado en Europa. Por lo tanto, el fascismo se oponía tanto al capitalismo como al comunismo. Sugerían un poder autoritario en vez de uno democrático, pues consideraban que sólo de esa manera se podía poner orden y que nunca se podría dirigir a un país tomando en cuenta la voluntad de la mayoría. Para el fascismo, los poderes del Estado deben ser absolutos y por eso se dice que es una forma de gobierno totalitaria. El lema del fascismo era todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. El régimen fascista en Italia no permitía las reuniones privadas ni la creación de otros partidos políticos. Además, mandó controlar las actividades económicas de todas las empresas y ordenaron cerrar los periódicos, ya que sus decisiones y su poder eran absolutos y solamente debía conocerse el punto de vista del gobierno. Los fascistas estaban motivados por un fuerte sentimiento nacionalista que pretendía convertir a Italia en una gran nación. Por tal motivo, se exaltaba todo lo que era italiano y se despreciaba lo que fuera extranjero. Para ellos era muy importante, además,
la educación de los niños y de los jóvenes, pues era fundamental que desde pequeños se convencieran de las ventajas que ofrecía el fascismo como sistema político. Durante los años en que estuvo vigente el fascismo en Italia, se le dio mucho impulso a la agricultura y a la industria, por lo que en ese aspecto Italia prosperó con respecto a la situación de caos que existía a principios de 1920. Además, fueron motivados por ansias de conquista y así como se apoderaron del territorio de Etiopía en África, también pretendían dominar la parte de Europa cercana al mar Mediterráneo y el norte de África. Esa política de conquista llevó más tarde a Italia a participar en la Segunda Guerra Mundial, apoyando las ideas del partido nazi de Alemania que lideraba Adolfo Hitler y que coincidía en buena parte con el pensamiento fascista. Sin embargo, Alemania e Italia fueron derrotadas y de esa forma el fascismo y el nazismo perdieron todo su poder. Un estimable oyente que nos escribe desde San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿por qué se le dice sapo a la persona que acusa? Oigamos la respuesta. En Colombia, Costa Rica y Venezuela se usa la palabra sapo en el sentido de soplón o delator. Suponemos que se les dice así a las personas que acusan a los demás porque los sapos tienen el hocico o boca muy grande. Es interesante que a las personas que acusan también se les dice boconas, y no existe animal más bocón que un sapo, si consideramos el tamaño de su boca en relación con el tamaño de su cuerpo. Una estimable oyente de Alajuela, Costa Rica, nos pregunta: ¿a qué se debe la menopausia? Oigamos la respuesta. La menopausia es una etapa normal en la vida de toda mujer. Se presenta cuando desaparece la menstruación porque los ovarios dejan de funcionar y de producir óvulos. Este cambio se presenta de un modo lento. Generalmente empieza entre los 45 y los 55 años. Empiezan a presentarse desórdenes en la menstruación y cambios que continúan hasta que la menstruación desaparece. Cuando los ovarios dejan de funcionar, dejan de producir ciertas sustancias de las llamadas hormonas. La falta de estas sustancias puede causar molestias como calores, sofocos, cansancio, nerviosismo y dolores de cabeza o musculares. Sin embargo, estas molestias varían mucho de una mujer a otra, pues algunas pasan por esta etapa sin sentir molestia alguna. Es importante saber que todo esto es parte del cambio natural que representa la menopausia en la vida de las mujeres, porque algunas señoras, al sentirse mal, creen que se trata de alguna enfermedad, y esto las indispone todavía más. Durante la menopausia es importante la alimentación, porque debido al cambio en la producción de hormonas, el cuerpo aprovecha los alimentos de manera distinta. Por eso se recomienda comer menos, especialmente alimentos grasosos, galletas, golosinas y otras cosas hechas con mucho azúcar. En cambio, hay que comer toda clase de verduras y frutas y tomar bastante agua. También es muy recomendable realizar ejercicio como caminar durante unos 20 minutos diarios para mantenerse en buen estado de salud. Además, es muy importante que las mujeres que llegan a la edad de la menopausia acudan a un ginecólogo, porque es conveniente que este especialista lleve un seguimiento de las costumbres, las dietas y las posibles molestias que pueden presentarse en esta etapa de la vida. ¿Cuánta sal contiene el mar? Esta pregunta la hace un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por las aguas del mar,
que en realidad es uno solo. Lo que sucede es que recibe distintos nombres según los lugares del mundo en donde se encuentre. Por eso es que se acostumbra a hablar del Océano Pacífico, del Atlántico, del Índico, del Océano Glacial Ártico y del Océano Glacial Antártico. Los científicos han averiguado que la superficie de todas las aguas del mar mide aproximadamente 361 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que solo en superficie cubriría lo que mide un enorme cuadrado que midiera 19.000 kilómetros por cada lado. La profundidad del mar es muy variable, porque en el fondo del mar hay cerros, hondonadas, valles, montañas y hasta volcanes. Por medio de exploraciones que los científicos han hecho en distintas partes del fondo del mar, se sabe que el lugar en donde el mar es más hondo está en el Océano Pacífico, cerca de las Islas Marianas. Ese lugar mide 11.335 metros de profundidad. La montaña más alta del mundo es el Monte Everest, que mide 8.848 metros de altura. Imagínese que si pudiera colocarse esa montaña dentro de la hondanada en el Océano Pacífico, quedaría totalmente cubierta por agua y todavía quedarían casi 3.000 metros de agua antes de llegar a la superficie. Tomando en cuenta la superficie y la profundidad de los mares, se calcula que la cantidad de agua que hay en todos los mares y océanos del mundo es de aproximadamente 1.374 millones de kilómetros cúbicos. En el agua de mar hay disueltas una gran cantidad de sales y minerales. Se calcula que en un espacio de agua de mar que mida 1 kilómetro de alto, 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de largo, hay aproximadamente 35.000 kilogramos de sal. Si toda la sal del mar se pudiera recoger y regar por todos los continentes de una manera pareja, toda la Tierra quedaría cubierta por una capa de sal de más de 10 varas de alto. Un estimable oyente nos escribe desde la ciudad de Guatemala y nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué hay personas que roncan más fuerte y seguido que otras? Oigamos la respuesta. Cuando dormimos, aflojamos completamente los músculos que sostienen la mandíbula y estos músculos hacen presión sobre la garganta. También se aflojan los músculos que sostienen la campanilla y el paladar blando, que es esa especie de velo o telita que tenemos en el fondo de la boca. Al aflojarse esos músculos, ese velo queda como suelto, y al pasar por la garganta, el aire que respiramos produce ese ruido que oímos en la respiración de las personas mientras duermen. A muchas personas les sucede que, cuando respiran dormidas, el aire les hace vibrar por dentro partes de la nariz y de la garganta. Esa vibración produce un sonido muy fuerte, y eso es por lo que roncan. Si una persona quiere dejar de roncar, debe procurar que la boca se mantenga algo húmeda mientras duerme. Para esto puede tomar bastante líquido en las últimas horas antes de acostarse. De esta manera, la vibración producida por el aire será menor y el ronquido no se oirá o será muy débil. A veces, también el ronquido se presenta por la posición en la que dormimos. Si la persona duerme boca arriba, es muy posible que ronque. En cambio, si duerme de medio lado, roncará mucho menos. En algunos pocos casos, el ronquido fuerte puede ser ocasionado por inflamaciones en la garganta o por una especie de tumores llamados pólipos, que no son de peligro. Por eso, si una persona ronca muy fuerte y muy seguido, no estaría de más que la examine un médico especialista en nariz y garganta, es decir, un otorrinolaringólogo. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.